Buenos días, apreciados estudiantes de grado 11. Sean ustedes bienvenidos a retornar las clases, esta vez de manera virtual, pensando en la presencialidad para las próximas semanas, según reuniones que en esta precisa semana se va a hacer con alcaldes, rectores de todos los municipios de la zona sur, y se van a definir fechas y criterios de presencialidad. Mientras tanto, entonces vamos a iniciar las clases porque pues nos hace falta terminar lo que tiene que ver con el tema del conocimiento en este periodo y decirles que en la mañana de esta semana vamos a trabajar filosofía y en las horas de la tarde de esta semana vamos a trabajar ciencias económicas y políticas, ¿de acuerdo? Es para que tengamos en cuenta, en cada clase se va a desarrollar una actividad que por supuesto la voy a calificar y vamos organizando el paquetico para las notas finales. Entonces vamos a entrar en materia. Primero, quisiera recordarles lo que trabajamos en las clases anteriores, antes de salir al paro y a vacaciones. Recordarles que el tema que estamos trabajando, el conocimiento, ustedes yo creo que ya observaron la guía la estudiaron un poco. Las competencias pues están describir los elementos que hacen parte del proceso de conocimiento y establecer diferencia entre las formas de conocer. Y por último, propone nuevas interpretaciones de textos filosóficos conocidos y de otras expresiones socioculturales, lo que tiene que ver con las estudio de las pruebas de saber o pre-ICFES que vamos a desarrollar, que hemos desarrollado. Bueno, en la primera clase estudiamos el conocimiento, ¿sí? Miramos un video, ustedes yo creo que lo observaron allá. Observamos que la filosofía, ¿cómo es la filosofía en esa búsqueda de conocimiento? Hicimos una comprensión de lectura, ustedes recordarán, hay unos apuntes que están subrayados. El ejercicio 1 consistió justamente en eso, en unas preguntas con base en la lectura. En la segunda clase trabajamos qué era la gnoseología y el saber filosófico. Entonces ahí supimos que la gnoseología es la teoría del conocimiento, es la que se encarga de ese estudio, del estudio de las características del conocimiento y los límites. También trabajamos el saber como una aprehensión de la realidad, ¿sí? Estudiamos las clases o los tipos de saberes. Estaba el ordinario, que es un saber fundado en la experiencia, el técnico, y ustedes hicieron un ejercicio, recordarán que ustedes entregaron un ejemplo concreto de cada uno de ellos, también está ahí, aparece ya como calificado. Bien, es el ejercicio 2, desarrollar una frase y desarrollar un ejemplo con cada uno de los tipos de saberes. En la clase 3 ya entramos al conocimiento y a estudiar más que todo los elementos que hacen parte del conocimiento. Sí, entonces ahí definíamos qué era bien el conocimiento y los elementos que hacen parte de él, que son el sujeto, el objeto, el medio, la imagen, y el trabajo fue hacer un mapa conceptual sobre eso. Entonces yo les di unas palabras, sobre esas palabras ustedes elaboraron un mapa conceptual. Yo les envío un ejemplo de mapa conceptual, ojalá no se les vaya a olvidar porque es muy importante este organizador gráfico para aprender a desarrollar estos ejercicios de resumen de documentos o de obras literarias, de lo que quieran. Entonces está la idea general, siempre tiene unos conectores, usted puede observar que hay unos conectores, y dentro de unos cajas o unos recuadros van las palabras, la palabra o las palabras clave. Vea que no van definiciones. Hay estudiantes que me escribieron un poco de definiciones, una definición de algo acá. No, no es escribir definiciones, simplemente es el concepto que resume la definición. Por ejemplo, acá no es escribir qué es mapa conceptual, sino mapa conceptual, ya se sabe, o la persona que lo lee, que lo califica, en el caso mío, pues yo sé que usted entiende que es un mapa conceptual y yo sé qué quiere decir eso. Igual lo que me interesa es la relación que usted establece con cada uno de los conceptos, y aquí aparecen los conectores, usted puede observar. Entonces, es importante que no se le olvide hacer esos mapas conceptuales, que es una estrategia. Hubo unos mapas conceptuales muy buenos en los ejercicios que me entregaron, pero hubo unos mapas conceptuales muy regulares, incluso unos tuve que devolverlos para que lo volvieran a hacer. Entonces, para que ojalá lo hagamos bien. Hoy vamos a desarrollar la clase número 4. La clase número 4, permítanme, voy a apagar la pantalla para mejorar el sonido y todo. En la clase número 4 vamos a trabajar los tipos de conocimiento, ¿sí? Tipos de conocimiento. Y en los tipos de conocimiento, pues podemos encontrar 4 tipos de conocimientos importantes. Vamos a explicar cada uno de ellos. El primero es el conocimiento cotidiano. ¿Y el cotidiano qué es? Digamos que es el popular, es el conocimiento que se obtiene a través de
la práctica diaria del hombre, o sea, es lo que él aprende al azar, así como el cuento, sin querer queriendo, sino que se encontró con algo en la vida o lo aprendió de generación en generación, de que su abuela se lo explicó, pero no existe una raíz, unos antecedentes, un proceso de aprendizaje o un proceso de descubrimiento del mismo del conocimiento, ¿no? Se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, ¿sí? Y eso ha permitido al ser humano acumular cosas muy valiosas, conocimientos muy valiosos y variados, ¿sí? A lo largo de toda la historia. Tiene, digamos que podemos hablar de cuatro características principales. La primera es que tiene lugar en las experiencias cotidianas, o sea, en la vida diaria de la persona. La segunda característica es y ha sido la respuesta a necesidades vitales que el hombre tiene. ¿Sí? La tercera característica es que ofrece resultados prácticos y útiles, y la tercera que se transmite de generación en generación. Vamos a colocar un ejemplo del conocimiento cotidiano. Alguna vez lo habíamos hablado. A veces las mamás tienen el conocimiento de que para desmanchar una prenda de ropa, pues le echan jabón azul, lo dejan bajo el sereno. Sí, y al otro día es mucho más fácil blanquear la prenda y queda muy blanquita, muy limpia. Entonces, digamos que eso no hay unos antecedentes de ello, no hay un proceso científico para desarrollar eso, pero es una realidad porque se da, porque la prenda verdaderamente se le va la mancha o queda limpia. ¿Sí? Eso hace parte del conocimiento cotidiano. Otra cosa que haga parte de este conocimiento cotidiano puede ser, por ejemplo, cuando hacen una comida especial, por decir algún sancocho de gallina, y entonces la mamita, la abuelita o la mamá dice, bueno, hay que echarle toda la comida, pero al final hay que echarle, no sé, un plátano rallado. ¿Por qué el plátano rallado va a ayudar a espesar y a que quede más rico? Bueno, hace parte del conocimiento cotidiano, de la experiencia nacido, ¿sí? Y se lo transmiten de generación en generación. El segundo elemento o el segundo tipo de conocimiento es el técnico. ¿En qué consiste el técnico? El conocimiento técnico, la experiencia hizo el conocimiento técnico, ¿sí? Porque al experimentar varias veces eso cotidiano, ese primer tipo de conocimiento, pues ya se vuelve técnico, se vuelve como una forma de que las cosas se pueden desarrollar o realizar de esa manera, ¿sí? Se origina cuando de muchas nociones experimentales, ¿sí? Se obtiene una respuesta universal que para todos es igual. Por ejemplo, el arreglar una moto, cuando la moto se está ahogando, bueno, los que conocen de esos términos de moto o de carro, cuando se está ahogando es que porque está consumiendo mucha gasolina porque se apaga, está prendida y pero de un momento a otro se apaga. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil revisar para llegar con el problema? El técnico en esto lo ha descubierto por la experiencia y ya sabe que el problema tiene que estar en el carburador o en los inyectores, si es un carro, ¿cierto? Ahí donde va a encontrar el problema pero eso lo va a saber una persona que es técnica, que conoce la realidad de eso, de mecánica de motos. Bueno, el siguiente tipo de conocimiento es el empírico. El conocimiento empírico es un tipo de conocimiento que también es llamado vulgar, porque es el conocimiento popular, obtenido al azar, luego de muchas tentativas. No tiene método y no tiene sistema, no tiene una organización como tal. Sí, es un conocimiento común que está basado fundamentalmente en la experiencia de la persona y puede ser verdadero, puede ser falso o puede ser probable. Tiene las siguientes características. La primera es que no tiene sistema, es asistemático porque no tiene métodos ni técnicas. Es superficial porque se forma con lo aparente, con lo que uno le parece. Es sensitivo porque es percibido por los sentidos y es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo, ¿sí? Un ejemplo de conocimiento empírico se puede dar, por ejemplo, el tocar guitarra, puede ser un conocimiento empírico. Un conocimiento empírico puede ser aprender a cantar o saber cantar. Un conocimiento empírico puede ser aprender a hacer cometas o aprender a hacer ollas de barro, y los que trabajan con barro, con artesanías, es conocimiento empírico, porque lo han aprendido, no tiene un método, una técnica, se puede hacer de cualquier manera, lo pueden hacer, y lo importante es que es real, se da una realidad, si se aplica. Y el último tipo de conocimiento es el conocimiento científico, perdón, este es el más importante, porque el conocimiento científico ya va más allá de lo empírico, va más allá de lo técnico, va más allá de lo cotidiano,
¿sí? Es un conocimiento que trasciende el fenómeno, va más allá del hecho real. En ese tipo de conocimiento sí se conocen las causas y se originan unas leyes que lo rigen. Tiene unas características. Es cierto ese conocimiento porque sabe explicar los motivos de su certeza. Es decir, se puede explicar ese tipo de conocimiento. Hay argumentos para dar razón de él. Es general, porque la ciencia parte de lo individual, busca en él lo que tiene en común con los demás de su especie y lo aplica. Tiene un método, tiene un sistema, tiene un objetivo, ¿sí? ¿Y cuál es ese objetivo? Es encontrar y reproducir el encadenamiento de los hechos. O sea, lo alcanza por medio del conocimiento de las leyes y de los principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. Es decir, el conocimiento científico es el que aporta la ciencia, ¿sí? Si la ciencia le dice, hay que aplicarse la vacuna contra el COVID, por ejemplo, para reducir el riesgo de muerte, para reducirlo, no para quitarlo, oiga bien, para reducir la oportunidad de fallecimiento, es porque ya hay pruebas científicas que así lo dicen, ¿sí? Si la ciencia le dice a usted, vea, tómese este medicamento, porque con este medicamento se va a curar tal enfermedad, es porque así es, porque se ha hecho un estudio científico de eso, hay muchas pruebas que lo respaldan, ¿sí? Bien, entonces esas son los tipos de conocimiento. Recordémoslos entonces, tenemos el conocimiento cotidiano, el técnico, el empírico y el científico. Bien, la teoría del conocimiento, digamos que la teoría del conocimiento la podemos dividir en dos ramas de la filosofía, ¿sí? Y una de ellas es la epistemología y la otra la nociología. En cuanto a la epistemología, digamos que es una rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Por ejemplo, qué es la ciencia, cómo un hecho llega a volverse científico, qué es el método científico, cuáles son los pasos del método científico, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte del conocimiento y ciencia. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados. Cómo uno conoce, cómo uno sabe, cómo uno puede dar certeza de algo que ve o que intuye, ¿sí? Habla de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimiento posible que existen y el grado con el que cada uno resulta verdadero. También habla de la relación que hay entre el que conoce, o sea, el sujeto, y el objeto conocido. La relación entre sujeto y objeto. Además de eso, la teoría del conocimiento es una doctrina de la filosofía. Y para hablar de filosofía, pues tenemos que hablar del querer saber o amor a la sabiduría, el deseo de conocer las cosas. Y eso es la teoría del conocimiento, es el conocer la realidad, es explicar la realidad, es darle sentido a las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y gracias a eso el hombre ha podido descubrir muchas cosas, gracias a eso el hombre puede entender qué es lo que le rodea, gracias a eso podemos comunicarnos por internet, por un computador, gracias a eso han descubierto vacunas, han descubierto elementos de la medicina, medios de transporte, medios de comunicación, etcétera. Gracias al conocimiento, gracias a ese deseo de saber que es innato al hombre y es lo que es la filosofía. Todo conocimiento tiene cuatro elementos, ya lo habíamos estudiado, pero es bueno retomarlos acá. Uno es el sujeto que conoce, el otro es el objeto conocido, el otro es la operación misma del conocer y el cuarto que es el resultado obtenido, que es la misma información, es decir, la teoría acerca de la realidad o del objeto. Dicho de otra manera, muchachos, el sujeto se pone en contacto con el objeto, se relacionan los dos, ¿y qué se obtiene? Pues una información acerca del objeto. Cuando existe congruencia, o sea, cuando existe una relación, cuando se establecen esos mecanismos de relación entre sujeto y objeto, ¿sí? Pues existe una representación interna que corresponde a lo que el sujeto ve de ese objeto, o percibe, siente. Y entonces decimos que ahí hay una verdad. ¿Por qué hay una verdad? Porque el sujeto puede explicar, puede describir al objeto de lo que puede percibir sus sentidos y de lo que su misma inteligencia o mente o conocimiento puede dar razón de ello. ¿De acuerdo? Bueno, el trabajo que vamos a desarrollar es muy sencillo. Es elaborar este cuadro comparativo, ¿sí? Un cuadro comparativo de los tipos de conocimiento. Ustedes van a dibujar este cuadro comparativo en su cuaderno, le van a tomar una fotografía, lógicamente, después de que lo desarrollen y lo envían al grupo de WhatsApp, al personal del profesor,
para que el profesor le pueda valorar la nota. Es muy sencillo, lo pueden hacer ahora mismo, ¿cierto? Lo entregan mañana antes de mañana la clase es a las 9:10, digamos que antes de las 11 de la mañana pueden entregar este cuadrito. Este cuadrito, o acuerden, antes de las 11 de la mañana, bueno, antes de mediodía para que les alcance el tiempo. El tipo de conocimiento, ¿sí? Tipo de conocimiento, ¿cómo se da ese tipo de conocimiento? El cotidiano, ¿cómo se da? Aquí escriben cómo se da el conocimiento cotidiano. Aquí el técnico, ¿cómo se da el conocimiento técnico? Aquí el empírico, ¿cómo se da el conocimiento empírico? Y el científico, ¿cómo se da ese conocimiento científico? ¿Quién lo aplica? Aquí en el cotidiano, ¿quién lo aplica? En el técnico, ¿quién lo aplica? En el empírico, ¿quién lo aplica? Y en el científico, ¿quién lo aplica? Sus principales características. Entonces, ¿cuáles son las principales características del cotidiano? Las principales características del técnico, las principales características del empírico y las principales características del científico. Y de un ejemplo de cotidiano, un ejemplo de técnico, un ejemplo de empírico y un ejemplo de científico. Listo, ese es el trabajo para el día de hoy, chicos. Cualquier pregunta o duda, alguna cosa, me la pueden comunicar al número de WhatsApp. Que tengan una feliz mañana, que les rinda mucho. Feliz día.